Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. Eso. Estamos ya en todas las plataformas, sí, Chinchilico, o seguimos en Facebook. No, ya estamos en la amplitud modulada 810, estamos en frecuencia modulada 102.7 y en Tambobamba nos escuchan en los 89.9 FM. En Mara, por supuesto, en Mara también estamos. En Mara, ¿en qué estamos, señor Chinchilico? 106.3 FM, ¿ya? Y por supuesto agradecemos a nuestros amigos también en el distrito de Coyurqui, al profesor Richard Valencia. Muchísimas gracias, profesor Richard Valencia. Radio Guaira 101.5 FM. Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la señora? A ver, estamos en Poder Chasqui 97.9 de la FM. Así es, entonces, saludos. Ahí nos están escribiendo también al WhatsApp. A ver quiénes están ahí. La señora Irene Arredondo, ¿cómo estará la señora Irene Arredondo? Hace tiempo no se reporta. Algo está pasando, nos dicen ahí, algo está pasando. Lloran cada vez que paso. A ver, por acá, ¿tenemos algún saludito más? Dice, saludos para su programa Su Majestad del Huayno, muchísimas gracias. Son mis hermanitas y las... Ok, vamos a leer desde acá. Dice, presente desde Carmen Alto, buenas tardes, soy Evercito, ¿qué es de tu vida? Ever Escudero Mendoza. Saludos para el programa Su Majestad del Huayno. Gracias, Evercito, un gran abrazo. Está ahorita mismo escuchando en Carmen Alto, Turachay, Hatunapayki, Campaj, Marcaricuita, Parichimuiki, ¿ya? Kusapuni. Y Pichaya familia Escudero Mendoza, Uyaricamuchanquis, Carmen Alto, Chaypi. ¿A quién más le saludamos? Por acá me envió, creo, Eduardito. A ver, ha enviado su temita musical. Dice, hola Liz, por favor, este temita, un cordial saludo para mi hermano Abdón Arcos. Abdoncito, y Menaya Capachanqui, ¿dónde estás? ¿Estás en Tambobamba? ¿Estás en Ocrabamba? ¿Dónde estás, Abdón? Saludos para el hermano. No. Saludos para el hermano. Listo, ahorita vamos a compartir tu temita musical ya de Celestina Zamora. ¿Qué será de Celestina? Celestina, ¿qué será de tu vida? Celestina, te mando saludos hasta donde estés, ¿ah? No sé si estarás en Lima, estarás en algún lugar de nuestro país. A ver, Ticapayana, ese temita. Mona chureramos con Chayan, ¿ya? Así es, saludos entonces para todos nuestros amigos. En el Facebook alguien ha escrito, nadie ha escrito. A ver si vamos a revisar, señor Chinchillico, ayúdeme con revisar pues el Facebook. Por ahí también nos dejan a veces nuestros amigos sus mensajitos, y si no los leyemos, se dice, leer nomás se dice, ¿no es cierto? No sé por qué estás hablando así. Ya, eso fue todavía de hace ratito. Ahorita vamos a revisar pues todos, tenemos que mandar saluditos, todos tenemos que leer, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Te voy avisando, hoy día se ha desarrollado la audiencia pública, se dice así, ¿no es cierto?, de rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Muchas, obviamente ha habido preguntas, ¿por qué esta obra? ¿Por qué aquella obra no se ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está yendo? ¿Por qué se ha retrasado? Siempre hay todas estas preguntas que obviamente pues el alcalde ha estado respondiendo a muchas de esas preguntas y consultas efectivamente con respecto pues a estas situaciones de retrasos en muchas obras, ¿no? Y él explicaba con respecto, por ejemplo, el saneamiento, que es lo más importante, creo yo, para empezar las obras, ¿no es cierto? El saneamiento físico, legal de las propiedades, digamos, para poder empezar. Si no hay un saneamiento, no puedes empezar así por así, pues, ¿no es cierto? Una obra es como usted cuando se compra su terrenito, si no está saneado, pues no puede hacer una construcción porque no sabe si
si en algún momento alguien aparece, algún problema, entonces por ahí también entiendo que desde la municipalidad hacen todo este tema del saneamiento. Eso es lo que quizá en muchas de las obras retrasaba, ¿no? Esa era la explicación en concreto que daba pues el alcalde. Eduardo Arcos, ¿qué tal? Saludos, me dice por ahí, nos ha escrito en el Facebook. Gisela Rincón. Buenas tardes, saludos, dice para Nelson Franklin Paco García en su día, bailando, dice para la Virgencita Cocharcas en Akira. Sí, acabo de ver, a ver, voy a ver el videíto de Gisela Rincón. Sí, justamente están disfrutando. He visto, Gisela, sí, tu transmisión en vivo de las danzas, justamente pues en esta celebración de la Virgen de Cocharcas en Akira. Felicitaciones a todos los danzarines, los bailarines, a mis amigos allá en Akira, celebrando pues la Virgencita de Cocharcas. Niñecuna Toraicuna con Ampuncho Ariki, 15 de septiembre en Escaperictus Suishanco, Plaza de Armas Junta, Carona Cachaipitus Suyukushanco, Monamonaita Kailadupi, Jajailadupi, Ajnataj Kayakushan. Saludos, Gisela, saludos para todos, saludos Nelson, Franklin, Paco, Lampajpas, Tusiacapashanki, Monamonaita, Azuepas, Virgen Cocharcas en Akira, Saturachay Nelson, Eduardo dice, un saludo desde Córdoba, Argentina, para mi amiga Celestina Zamora, la chica que enamora con mucho cariño. Por supuesto que sí, Celestina, nos sumamos a estos saluditos ya de tu amigo Eduardo. Ahora sí, otro temita musical, señor Chinchillico, sí, el de Eduardito que nos ha enviado para poder compartir. A ver, Churami Pacha, creo que está en este canal, a ver. Celestina Zamora. Mamá,
Celestina Zamora nos estuvo acompañando esta tarde. Muchísimas gracias, Eduardo. Y también el saludo para tu hermano que a esta hora de la tarde nos está sintonizando en Tambobamba y entiendo, supongo yo, en Ocrabamba, ¿no es cierto? Para Abdón Arcosán. Ari chayna kasha ñañachay turachayna paykuykunapas pipaqchu karishan paykuy maypaqchu qillqarimayku ajarimayku 974-7824-20 chayllapi aswaypas tariruankiko, ¿ya? ¿Qué haciendo por ahí? Dice ahí Julio Ramos. Julio Iman Vidayki, Maypin Capuanqui y Mataña Ruachanqui. Sabería musical viene más tarde, ¿no es cierto? Claro. A ver, entonces vamos a compartir con ustedes una información, de hecho, sobre estos avances que se vienen dando, ¿no es cierto? A ver, de acuerdo a la información de MINE, pues destacan ellos 83 acuerdos alcanzados con las comunidades de la provincia de Cotabambas. El grupo de trabajo multisectorial se reunió, dice, con los dirigentes, bueno, se han reunido durante todos estos meses prácticamente en las diferentes comunidades, ¿no es cierto? Y son un total de 83 acuerdos que se logró, dice, concretar en la provincia de Cotabamba, región de Apurímac. El grupo de trabajo multisectorial, pues que preside el Ministerio de Energía y Minas, así también cuenta con la participación de varios ministerios y por supuesto la presencia de Minera Las Bambas. Estos acuerdos fueron alcanzados en los 6 subgrupos de trabajo conformados con las comunidades de la provincia de Cotabambas que permiten generar empleo, capacitar a la población, fortalecer las empresas comunales que brindan pues servicios en la zona. El Ministerio de Energía y Minas precisó que el subgrupo de trabajo, por ejemplo, de Choaquere, logró 19 acuerdos con la comunidad campesina que permiten conformar pues un comité de empleo para tratar directamente con la empresa minera Las Bambas el tema de oportunidades laborales y programas de entrenamiento para quienes buscan trabajar en la actividad minera. A su turno también el subgrupo de trabajo de Chile alcanzó 8 acuerdos con la comunidad que permiten fortalecer a la empresa comunal Huancarumi y también recibir, dice, donación de un tractor agrícola y una excavadora para modernizar sus actividades. Y con las comunidades de Chuicuni y Pumamarca, los subgrupos alcanzaron 11 y 21 acuerdos respectivamente para crear centros de empleabilidad, desarrollo de parte de Minera Las Bambas con el objetivo de generar oportunidades laborales y capacitaciones para la población. En tanto, con la comunidad de Fuerabamba se han alcanzado 24 acuerdos relacionados con la revisión y planificación de compromisos pendientes donde la población y la empresa buscan llegar a consenso sin dejar el camino del diálogo como mecanismo para alcanzar acuerdos satisfactorios. El Ministerio de Energía y Minas recordó que habilitó en su portal web la ruta del diálogo, un espacio para transparentar los acuerdos entre las comunidades y la empresa minera y donde pues cada ciudadano puede ver las actas solicitadas en el proceso de diálogo que inició todavía en el mes de junio. El grupo de trabajo cuenta con plazos de vigencia hasta el 18 de septiembre e incluye entre sus participantes a los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Justicia, Derechos Humanos, Mujer, Población Vulnerable, Desarrollo Agrario y Riego, Salud, Educación, además de la Defensoría del Pueblo, la empresa minera Las Bambas y las comunidades. Que hay mesas de diálogo nescate achasqanchismajina junio que llamantar paiguna callarinco que hay soxtante en comunidad nescapi jinas papas riki que hay información nesca acepas huacaychakushan alchakushan manañariki wakian kanishanapa manama qelqaruranma menaspan manama kunanqa cumplishanchu manama chayna chukaran hayna chukaran espanishanam lipichalla aktakuna firmasqakuna nishantaq aswaypas Ministerio de Energía y Minas paykunariki kay internet portal nesqapi paykuna jajo pestaña nesqachatariki chureunku la ruta del diálogo sutichasqa entonces chayman haykurispa qhawayuwaq seguramente chaypi kashan lipi aktakuna firmasqakuna kusa kashan mana chinkananpaq manan
Canaruco, mi wichón, con mayo, mi aparacá, pones pamana chinishananco, ¿ya? Seguramente, Huaca y Chacucha. 3 de la tarde con 40 minutos, niña chay, turachay, taquisata chureran, sex, ama sai kunaiki chispaj, ama piña kunaiki chispaj, ama qilla kunaiki chispaj, acepas bibuy challa y machataps rua kunaiki chispaj, ¿ya? Wasi piña, llancana piña, mai piña capachan kichaypas. Mai piña kashan, Lourdes Huachaca, chureran, sex, Lourdes Huachaca. Sí, ¿no es cierto? Ese temita musical, su obra, ¿no es cierto? Ya, chura mi pachachay. Taki chata huera cocha chinchillico. Aceipas tu suiru kunan chispas kunan tarde. Para ir a mushantaja, ojlado con ataca, aceipas. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido? Acá está. Ojlado con ataca, aceipas y pura montach, y seca, ojlado con ataca, para mosjan. Kunanka, aceipas, puyo kunaps, muy ira mushaña. Ya, uyarico sonchis. Y vamos bailando, así y así, y vamos gozando, muévete así, y vamos meneando esta movidita. Mira lo que has hecho, mi amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu traición, por culpa de tus engaños. Por culpa de tu amor, por culpa de tu traición, por culpa de tus engaños, he caído en la perdición.
Bueno, ya llegó el momento esperado por todos, ¿sí o no? Nuestro relato de Cotabambas. Seguimos leyendo, ya casi se termina, qué pena. Y luego, ¿qué libro vamos a leer? Mira, pues, ya unas cuantas páginas y ya terminamos este lindo texto que está pues entre nuestras manos. La leyenda, hoy nos toca leer, La leyenda del Machu Gentil, así es. Está escrito por Sonia Yesenia Wilka Aima de la Institución Educativa César Vallejo, asesor Virginia Goana Guamaní, de Akira. Dice así la leyenda, mucha atención, hace mucho tiempo, en una de las comunidades del distrito de Akira, vivía una mujer cuyo nombre no se sabe, con su esposo, sus 5 hijos y sus animales. En una cabaña, su esposo siempre salía a trabajar por semanas, a veces por meses, y la mujer se quedaba sola con sus hijos y sus animales. Una noche, mientras la mujer dormía, un hombre tocó la puerta y le dijo que era su esposo. Ella lo creó porque tenía la misma voz que aquel, y pues al no tener luz eléctrica en la penumbra, estaba oscuro obviamente, pues se parecía a su esposo. Lo cierto es que esa noche la pasaron juntos y su supuesto esposo salió por la mañana temprano. Esta situación se repitió por varias noches hasta que la mujer sospechó algo, ya que el hombre no la dejaba prender la vela para no dejarse ver el rostro. Intrigada, la mujer decidió amarrarle en los pies una madeja de lana, y a la mañana siguiente el impostor también salió temprano, sin que la señora lo sintiera, como otros días lo hacía, y sin notar que tenía la lana amarrada a su pie, la mujer siguió durmiendo, y al despertarse siguió al trayecto de la lana para llegar al hombre y poder verlo a la luz del día. Después de un largo camino terminó pues encontrando el otro extremo de la lana bajo una roca. Se acercó y se dio con la sorpresa de hallar solo los huesos de un gentil. La mujer se quedó en shock al comprobar que no era su esposo y que había estado durmiendo con un gentil. Así se dice, ¿no? Al volver a casa, se encontró con su esposo verdadero. Le contó todo lo que había pasado, pero él no le creyó. Lo más terrible es que la señora había quedado embarazada y su esposo pensaba que le había engañado con otro hombre. En esos momentos hubo demasiado problema, incluso llegaron a separarse. Los esposos, después de 9 meses, nació el hijo del gentil sin vida. Según dice la gente, la mujer nunca más quiso acercarse a un hombre, excepto sus hijos, a causa del trauma que tuvo. Sus hijos trataron de llevarla a un psicólogo, pero no resultó. Hoy se dice que la señora sigue viva, pero no se sabe en qué lugar. La pregunta que todos nos hacemos es que será del gentil o seguirá evadiendo las casas que están solas o que ya no existirán. Ahí está la pregunta. Y bueno, esta es la leyenda del Machu Gentil. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros amigos quienes han sido parte de este libro, ¿no? Relato de Cotabamba. 2 de la tarde con 51 minutos. El tiempo pues pasar parishaña y malla y callar wascanchi. Ayachu ñachu avanzarishanquiña trabajo llancana patapi ñañachay turachi yaqaps pasananchis patapi ñariquichu. Huaquian Cariki 4 de la tarde, Tucuncu 5 de la tarde, 6 de la tarde, de acuerdo a lo que uno pues ha empezado a trabajar. Unos han empezado seguramente muy tempranito, luego ya tienen que salir pues casi en unos instantes, ¿no es cierto? Y otros pues salieron ya, algunos entran también turno tarde, turno noche, y está el trabajo. Bueno, antes de irnos también voy a compartir con ustedes esta información que de hecho preocupa, ¿no? No solo obviamente
en estas actividades o en estas obras grandes que se hacen a nivel del gobierno regional, sino también, de hecho, de las obras que se ejecutan de forma local, ¿no? Los distritos o la provincia. Todo un problema se armó con este tema de los tubos Bambas que se ha comprado para esta obra grande de irrigación Parco Chinquillay, ¿se acuerdan, no? Y bueno, dice que se ha anulado justamente esta compra de estos tubos Bambas para este proyecto de irrigación Parco Chinquillay. Así se declara, pues, o se ha declarado improcedente la ampliación de plazo solicitado por Inversiones Blue Rock SAC, así se llama esta empresa. Resolución firmada por el gerente general Renato Mato deja sin efecto orden de compra número 2527 por 2.734.000 con 100 soles. Funcionarios divididos por decisión tomada y pues Lantaron está desesperado, ponen la información. Aguas turbias se ve en esta obra. La forzada conferencia de prensa convocada días atrás en Andahuaylas por la empresa Blue Rock SAC y su socia, la firma Coplac Industria SAC, cuyo propósito era minimizar pues el escándalo de los tubos Bamba adquiridos para el proyecto Parco Chinquillay, dejó entrever que no solo se trataba de un caso fortuito y un lamentable error, como afirmaron los representantes de ambas firmas, sino también permitió develar una orquestada estrategia para, dice, cerrar la millonaria transacción sin más demora, que por cierto, pues no prospera. Gracias, dice, al informe número 74-2022, con fecha del 12 de agosto, firmada por el supervisor de obras Mateo Candia Valenzuela y el residente de obras Yuri Malma Navarro, que rechazaba la compra por incumplimiento de especificaciones técnicas. La verdad de esta irregularidad adquisición nunca hubiera salido a la luz pública de no haberse filtrado a la prensa el mencionado documento. 13 días después de la direccionada conferencia de prensa y dirigida desde Abancay, el gerente general del gobierno regional de Apurímac, Renato Mato Samayoa, firmó la resolución general regional 577-2022 con la fecha del 2 de septiembre, declarando improcedente la solicitud de ampliación de plazo contractual presentado por la empresa Inversiones Blue Rock SAC. Y machacha jañañaytura ya suay pasa kainanaraj obra hatun caray suyayunku unayguatata suyakun con espanriki que irrigación Parco Chinquillay nesqa aparikun que Apurímac llaqtanchispi hinaspan miriki tubo tariki Bamba nesqatariki aseps paykunaqa haywarita entregarita munasqaku karan hinaspan siriki asuaypas cuenta tariki qawanku pikuna supervisor chenallata residente de obras riki paykuna mana kaynata qaywan qawanki kumanch mana punicha chaywan qayso kayqa asuaypas riki duran manchu kay obra qanispacha riki paykuna informe nisqata ruwaranku hinaspapas riki kay prensa nisqama riki rikuchiranku hawachiranku ñawincharachiranku y hasta chaymanta riki kayqa asuaypas kay imagina ningún como la PUS pues no se ha expandido y entonces recién ahí empezaron a hacerse todas las investigaciones. Hinaspan riki conferencia pensa mana aswaips pantaramos con karan chay tubutak aparamos pa manan chay tubukunacho nespan riki conferencia pepes nespan rima pakamusharanku manas ñañaykuna turaykuna kunan riki al agua, ¿no? Prácticamente con esta resolución 2 millones, más de 2 millones, pues claro, detrás de ello no sé qué había finalmente, ¿no? De hecho que las investigaciones van a dar mayores luces seguramente con respecto. Con mucha atención y de hecho los profesionales están justamente para eso, ¿no? Verificar, supervisar que efectivamente se cumplan, pues, porque finalmente es el dinero de todos, ¿no es cierto? Estos trabajos que se hacen, las obras que se hacen. Entonces hay que estar vigilantes, señor con la Torre y con allá.
de la tarde con 57 minutos. Ñaña chay turachay pasera acá pues me mana apachina ikash. Yariki kay feria abankay llaqtapipas paqarin qallarikun. Mañana inicia esta feria en Abancay 16, 17 y 18. Esta feria importante regional, ¿cierto? Y bueno, para ello también Minera Las Bambas está haciéndose presente con un stand donde pues expondrá justamente el trabajo en la parte de medio ambiente, en la parte social que se viene desarrollando y dando a conocer pues todos estos procesos de minería que se trabaja en la provincia de Cotabambas. Justamente esta feria denominada pues la Feria Expo Perú, Los Andes Abancay Apurímac 2022, mañana se inicia. Entonces, chaymame, apachina y gashime mana con tu Perú kusunchis ñañaykuna turaykuna paqariña no kawanka con micrófono abierto por la mañana y por la tarde Su Majestad el Huayno. Tupa con Anchiscama. Radio Surfu y La Voz de Todos presentó Primero ya no llegaré para otros cantarás. Primero ya no llegaré, igual la otros cantarás. Su Majestad el Huayno. Radio Surfu y La Voz de Todos presentó Primero ya no llegaré para otros cantarás. Primero ya no llegaré, igual la otros cantarás. Su Majestad el Huayno.